pero que sea un acto no como la Pascua judía una vez al año, sino que sea un acto cotidiano. Que sea un acto que en lugar de sentarse a ver toda la novela, decir, bueno, pues no hay más tiempo, pues vamos a sacrificar la novela y vamos a orar juntos, vamos a ver qué necesidades hay, o vamos a ver qué clase le dejó la maestra de escuelita dominical al niño. Todos esos pequeños actos, hermanos, que aparentemente son insignificantes, llevan a que el niño se vaya haciendo una persona temerosa de Dios. El niño Samuel llegó a este templo a los 3 años de edad y vio cómo los hijos mayores del sacerdote Elí llevaban y hacían las cosas, pero él tenía una diferencia muy grande. El niño Samuel tenía una diferencia de que estaba ahí en el templo, pero tenía un buen ejemplo de sus papás. Tenía papás que oraban, que cada año iban a darle ofrenda a Dios, y tenía una actitud el niño de querer aprender a ser obediente. Y eso no lo pudo hacer mucho avance Elí, pero ya viejo en años, sí pudo ayudar al pequeñito de Samuel. Elí fue papá de los mayores y fue papá del chiquito, de Samuel. Y ya de chiquito, sí pudo, ya como abuelo, digamos, en tiempo de darlo, sí pudo. A veces los abuelos son más formadores que las mamás, ¿sí se han fijado a veces? Algunos abuelos son más chifladores que los papás, ¿verdad? Pero algunos abuelos a veces sí le siembran las cosas espirituales al niño. A la mamá anda así, no, déjame llevarlo a la iglesia, hijita. Y a veces los abuelos, por la experiencia, por lo que han fallado a veces con los hijos, tratan de ser influencia positiva en lo espiritual para los nietos. Y eso fue lo que pasó con Elí. De tal manera que en este caso dice en el verso 18 que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un lino de efod, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Llegó un momento en que en el verso 30 llega un hombre a amonestar a Elí, y en el verso 30 dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que en tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Elí pagó una consecuencia muy cara, hermanos. Como papá, Elí pagó una consecuencia muy cara porque Dios lo despreció. Para Dios, el hecho de que Elí no fue firme, no fue una persona que estorbó a sus hijos a edad temprana, para Dios el pecado de Elí fue grave también. De tal manera que Dios le dijo: te voy a quitar el privilegio de ser sacerdote mío. Nadie de tu casa va a ser mi sacerdote, van a morir todos. No va a haber nadie que sea grande ni mayor. Y acabó Dios con esa generación de Elí. Y a cambio Dios tomó en cuenta a un niño, a un jovencito que se llama Samuel, que es el que, conforme al corazón de Dios, se proveyó Dios alguien que fuera dócil y obediente. Y Dios desde temprana edad quiso que tuviera un encuentro con él. Desde los 12 años, Dios quiso intervenir en la vida de Samuel. Más o menos a esa edad es cuando la tradición dice que Samuel estaba dormido y en la noche escuchaba a alguien que le decía: Samuel, Samuel. Y entonces dice la palabra de Dios que Samuel se levantaba, el chiquillo, y corría hacia el lugar donde estaba Elí. Elí casi ya no veía, estaba un señor grande. Y esa actitud de correr, pues ya no la vemos muy seguido, ¿verdad? Cuando le digo: Jonathan, no le digo Jonathan, le digo: tengo que gritar y tengo que subirme casi al segundo piso ahí de la casa, porque a la primera no hacen caso. ¿Sí se han fijado en eso? Bueno, no sé, eso pasa en mi casa a veces. ¿Sí? O sea, no hay ese acto de obediencia, no hay esa actitud de obediencia. Y el niño aprendió a ser obediente. Era dócil. Entonces, a las primeras de cambio que oía que le hablaban, salía corriendo y a la primera obedecía. ¿En qué te puedo servir? Te lavo los platos, mamá. ¿Sí? Mamá, ¿qué quieres que te ayude?
No hubo ningún amén, ¿verdad? ¿Sí? Mamá, aquí estoy presto para ayudarte. Mamá, ¿qué se ofrece? Ok. Esa actitud este niño la tuvo. De tal manera que Dios le vuelve a hablar. Y llegó un momento en que le dijo, no, yo no le estoy hablando. Dice, cuando vuelvas a oír esa voz que te llama, dice, simplemente no te levantes, le dice Elías a Samuel, y simplemente dice, heme aquí. Y entonces ahí dice la palabra de Dios que todavía, a pesar de que desde los 3 años estaba este niño en el templo de Dios, a pesar de que se dormía cerca del arca, cerca del lugar santísimo, a pesar de que estaba ahí día y noche, él todavía no tenía un encuentro con Dios, no había conocido a Dios. El hecho de que nuestros hijos vengan aquí a la iglesia, qué bueno, pero no significa que ya sean cristianos. Tienen que tener un encuentro con Dios. Tienen que escuchar que Dios les llama. Estoy hablando desde los chiquitines hasta los grandecitos. Y cuando tenemos charlas con el encargado aquí de escuela dominical, tenemos el compromiso de que los papás y también el compromiso de que los maestros se aseguren de que esa personita chiquita, tenga 3, 5, 10 años, 12 años o jovencito, verdaderamente conozca a Dios por experiencia. Y entonces, cuando conocen a Dios, eso hace la diferencia. Eso hizo la diferencia en la vida de Samuel. Porque Dios le empezó a revelar cosas de lo que iba a hacer y de cómo iba a hacer justicia para castigar a Elí y a sus hermanos. Y me llama mucho la atención lo que dice en el capítulo 3, verso 18. Lo que Dios dejó escrito para cómo era Samuel. Dice que Samuel, el 19, dice, y Samuel creció, 3:19, dice, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Samuel empezó a crecer, pero teniendo una relación personal con Dios. ¿Cómo lo notaba la gente? Pues a través de sus actitudes. No se comportaba como los hijos de Elí, tenía una actitud de reverencia a Dios, tenía una actitud de oración, tenía una actitud de respeto, amaba a Dios de corazón, buscaba a Dios cada día, amaba, adoraba, servía, honraba a Dios. De tal manera que la gente se dio cuenta que ese muchacho, Dios estaba con él, y todo lo que hacía le salía bien a Samuel. Dios prosperó su camino. Era una persona que estaba siendo moldeada por las manos del alfarero. Personalmente estaba siendo moldeada. Y Samuel estaba poniendo su parte porque se estaba dejando moldear por Dios. Mientras Dios estaba trabajando con Samuel, sucedió algo tremendo en el pueblo de Israel. Así como la familia de Elí era una familia descuidada en su vida personal, en su vida de relación con Dios, así estaba todo el pueblo. Y hablando de algo tremendo que pasó mientras este muchachito estaba en Silo, y mientras este muchachito estaba trabajando Dios con él, sucedió que todo el pueblo fue invadido y fue atacado por los filisteos. Y dice que la palabra de Dios, que el primer ataque que tuvieron, la primera derrota que tuvieron ellos como pueblo delante de los filisteos, murieron cerca de 4,000 personas. 4,000 varones de guerra, dice así la palabra de Dios. Y un gran pecado que cometió el pueblo, hermanos, fue el que dice en el capítulo 4, verso 3. En el capítulo 4, verso 3, un gran pecado cometió el pueblo a través de sus dirigentes y líderes, que eran los ancianos del pueblo. Cuando vieron que tuvieron una derrota, la actitud que tuvieron fue la siguiente. Dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos reconocían que esa derrota, eso que había pasado, de que los enemigos los habían vencido y habían hecho ver una gran mortandad, eso venía
por permiso de Dios.